Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Soy Boris Riesenhausen. Hoy es 22 de agosto. Las noticias principales hasta el momento. Putin y Medvedev hablaron en el Congreso de Rusia Unida. Decidieron animar un poco a la audiencia. Resultó ser todo lo contrario. Un conjunto de tonterías aburridas y trilladas. Les voy a mostrar ahora un pequeño fragmento donde Putin, confundiendo completamente las entonaciones o pronunciando las palabras con esa nueva dentadura postiza suya, lee con dificultad de un papel por qué hay que elegir de nuevo a Rusia Unida. Miren. В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У Единой России все это есть. No hay que creer en promesas bonitas, dice Putin. ¿Y de qué promesas bonitas estará hablando? Me pregunto. ¿Sacar a los rusos de los barrios marginales? Quizás no aumentar la edad de jubilación, no declarar la movilización, no poner a cero los mandatos presidenciales, quizás no ir a la guerra. ¿De qué otras promesas bonitas está hablando? Y además, él dice que Rusia Unida lo tiene todo: experiencia, competencias y reserva de personal. Entonces, si tú y tu Rusia Unida lo tienen todo, experiencia, reserva de personal y oportunidades, ¿por qué en un cuarto de siglo no han aplicado nada de eso? Es sorprendente, pero millones de rusos votarán por este grupo de degenerados. La culminación de su gobierno ha sido la guerra, que ya ha acabado con la vida de 1,5 millones de rusos. Sigan votando para volver al oscuro pasado. Bueno, Medvedev decidió no quedarse atrás. No hay ni puede haber perdón para los sinvergüenzas que se fueron de Rusia, ladran contra el país y le desean la derrota, declaró Medvedev. Y se tomó un trago probablemente. Eso es todo. Otra vez una caja de Finlandia caerá hoy en una batalla desigual. No sé por qué este alcohóbit decidió que alguien necesita su perdón. Absolutamente a nadie le hace falta. Y pasamos a las buenas noticias. Si alguien dudaba de que después de Wildberries le llegaría el turno a Ozon, hoy esas dudas han desaparecido. Veamos este video. ¡Qué belleza! Este es el primer ataque conocido contra la infraestructura de Ozon tras la serie de ataques a los almacenes de Wildberries. La superficie de este complejo es de 135,000 metros cuadrados. Creo que es el quinto más grande de Ozon. Las inversiones para su creación se estimaron en aproximadamente 5,000 millones. Bueno, este es uno de los centros logísticos más grandes de la región del Volga. Pero en principio creo que, siguiendo los pasos de Wildberries, Ozon también puede ir metiéndose ya en la fosa común y cubrirse con una sábana. Hoy vi comentarios de algunos rusos con un contenido más o menos así. Por fin le tocó a Ozon también, y no solo a nuestro Wildberries. No todo es golpear a nuestro Wildberries. Escuchen, bueno, eso es solidaridad, ¿verdad? A los nuestros, como dicen, no los abandonamos. Un punto interesante. Hoy, cuando estaba estudiando el tema, vi que en cuanto a volumen de superficie, Ozon es incluso más grande que Wildberries. Es decir, Ozon tiene 6 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento. Wildberries tiene 4,7 millones. Y Ozon tiene aproximadamente 50 almacenes completos de ciclo integral y más de 150 centros logísticos. O sea que aquí los drones ucranianos tienen trabajo para rato. Si después de Wildberries comienzan a atacar sistemáticamente la logística de Ozon, entonces los mayores mercados digitales rusos simplemente se enfrentarán a un verdadero colapso. Eso es todo, y creo que así será, más aún cuando Ozon y Wildberries representan el 80% de todos los pedidos en línea en Rusia. Es decir, será simplemente un colapso. De hecho, esta noche, varios objetivos sensibles en Rusia fueron atacados casi simultáneamente. En la misma región de Samara hubo un impacto en la refinería de petróleo de Novokuibishevsk de Rosneft. Y esto es importante, no es una refinería cualquiera. Tiene una capacidad de diseño de unos 9 millones de toneladas de procesamiento al año y produce gasolina, diésel, diversos aceites, betún y combustible para aviones.
Es decir, Rosneft informó en su sitio web, gracias a ellos, por cierto, dice Madiar por esto, que la línea instalada en esta planta permite producir más de 1 millón de toneladas de combustible para aviones al año, apto incluso para la aviación supersónica. Pues bien, la refinería de Novokuybishevsk produce o producía combustible para aviones, que se utiliza tanto en los Su-27 como en los Tu-22M3 en general, en aquella aviación que Rusia utiliza contra Ucrania. Y si hacemos cuentas, resulta que esta planta produce el 10% de toda la producción anual de queroseno de aviación en Rusia. Así que era una planta muy, muy importante. Además, no es la primera vez que atacan esta planta, es decir, ya había sido objeto de ataques en repetidas ocasiones y tras los golpes anteriores operaba con limitaciones. O sea, la táctica aquí es conocida. Dejan que lo reparen un poco y vuelven a golpear justo ahí. Pero eso no es todo. Y ahora les contaré sin falta dónde más impactaron. Pero antes de eso, les recuerdo que no olviden suscribirse a este canal. Es importante para la promoción del canal. Estamos luchando contra la propaganda de Putin. Junto a ustedes lo haremos de manera mucho más efectiva. Así que suscríbanse y no lo dejen para después. ¿Dónde más impactaron? Pues aquí, en la Crimea ocupada, donde nací, mi Crimea natal. En el aeródromo de Saki, un avión Su-24M y 4 unidades de equipo aeroportuario ruso fueron destruidos. En condiciones de apagón total en la Crimea ocupada, a los rusos les resulta cada vez más difícil proteger sus instalaciones militares y suministrarles energía. Y en la región de Briansk destruyeron repetidores para el control de drones y el puerto de Yeisk en el Krai de Krasnodar, a orillas del mar de Azov, también recibió lo suyo. Tras el ataque hay un incendio grave en la zona de las terminales. Este puerto en sí es un centro logístico bastante importante, 15 muelles, ni más ni menos, y una capacidad de carga de hasta 7 millones de toneladas al año. A través de él pasan grano, carbón, metales y productos derivados del petróleo, o al menos pasaban. Y miren, ¿a dónde golpean nuestros drones? Puertos, logística, refinerías de petróleo. Ucrania golpea sistemáticamente los puntos débiles del presupuesto militar de Putin y de la economía rusa. Y por supuesto, nadie se olvida de los territorios ocupados. El precio será inasumible para Putin. En todo el territorio de Crimea anexionada, el suministro eléctrico está limitado. En Crimea llevan 3 días de apagón. Recuerdo cómo los que se mudaron a Crimea se divertían, cómo varios personajes despreciables que aman mucho el mundo ruso publicaban memes desde Crimea sobre cómo Ucrania se congelaría en invierno sin electricidad. ¿Cómo se siente estar a oscuras allí? Bueno, ¿cómo se sienten ahora ya no les hace gracia? Será aún más triste. Y hay información interesante de los partisanos de Crimea. La defensa antiaérea rusa estuvo trabajando activamente en Crimea, pero un poquito en la dirección equivocada. Es decir, en lugar de drones destrozaron varias casas residenciales y automóviles. Esto ocurrió en las afueras de Yevpatoria, en el pueblo de Limanskoye. Es decir, mientras tanto, los drones que intentaban derribar resultaron ilesos e impactaron justo en una subestación eléctrica cerca del pueblo de Malorechenskoye, cerca de Alushta. Y también destruyeron varios otros objetos de infraestructura energética. Así es. Los cuales, incluyendo estos objetos, les recuerdo, son utilizados por las fuerzas de ocupación de la Federación Rusa. Creo que muchos se han dado cuenta de que en los canales federales ya nadie dice nada sobre Crimea. Crimea ha desaparecido de la agenda. ¿Por qué? Bueno, no es difícil de adivinar. Bueno, Ucrania no se rinde y no tiene intención de rendirse. En cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania y continuamos recaudando fondos para una camioneta para la tripulación de drones de ataque de la 26ª Brigada de Artillería que mantiene la defensa en la dirección de Donetsk. Por favor, vean este video de nuestros combatientes. Вітаємо! Ми бійці 26-ї окремої артилерійської бригади. Звертаємося до Бориса Тізенгаузена та вашої аудиторії з проханням допомогти зібрати кошти на авто для екіпажу ударних БПЛА. Будемо дуже вдячні Борису та кожному, хто підтримує наш збір. Кожна гривня – це внесок у нашу роботу, а значить, в нашу спільну боротьбу. Дякуємо за підтримку. Слава Україні!
Ayudemos a nuestros guerreros de la 26ª Brigada de Artillería. Ellos conocen bien su trabajo, y cuando la 26ª Brigada de Artillería se encuentra con el ocupante lamenta una y otra vez haber venido a nuestra tierra ucraniana. El enlace a la recaudación está en la descripción de este video. Allí encontrarán Mono, Privat y PayPal para aquellos que quieran ayudar desde el extranjero, y un código QR en la esquina para quienes me ven en otros canales. Pero a los rusos, cuyo índice de felicidad, les recuerdo, se ha desplomado simplemente en las últimas semanas. ¿Por qué será? Es curioso, no se entiende. A los rusos les han preparado una pequeña sorpresa. Por orden de Putin, las ciudades de Rusia serán decoradas con matrioscas y balalaikas, osos, bosques de abedules, y las cúpulas de la Catedral de San Basilio se utilizarán para decorar los espacios urbanos en Rusia. Estos símbolos nacionales han sido diseñados para la exposición Casa Rusa 2026, que se lleva a cabo en respuesta a la orden de Putin. Además, los organizadores decidieron también replantear el símbolo del abedul. Bueno, en realidad, ¿qué más se puede hacer en Rusia? Me imagino cómo en la Sebastopol ocupada, donde nací, sin luz, sin combustible, los ocupantes pondrán una matrioska gigante en la plaza Najimov, bueno, para que estén un poco más alegres. También se les podría dar un par de balalaikas en las manos, incluso se podría traer un hueso de Dmitri Donskoy, así que no se entristezcan. Es divertido, ¿verdad? ¿Por qué no se están divirtiendo, eh? En el episodio de ayer conté cómo Putin envió parte del esqueleto de Dmitri Donskoy al frente. A veces es difícil creer que vivimos en el año 2026. El nigromante calvo abre la tumba de un antiguo gobernante, un príncipe ruso. Él mismo besó el esqueleto y ahora envía los huesos al frente para que su ejército de demonios pueda recargarse con estos artefactos allí. Les recuerdo que hace unos 10 días Putin exigió un avance en la ciencia rusa. ¿Qué avance? ¿Hacia dónde? ¿Qué ciencia vas a tener tú? Si tú tienes tumbas, huesos y rituales. Puedes enviar también la momia de Lenin al frente para completar el lote. ¿Entienden siquiera en qué oscurantismo, en qué supersticiones se ha hundido la Rusia de Putin? Y la Iglesia Ortodoxa rusa, por supuesto, es la que lleva la voz cantante allí. Este abuelo demente no deja en paz ni a los vivos ni a los muertos. Qué harto tiene a todo el mundo, a ver cuándo se lo lleva Satanás de vuelta. Por cierto, es sorprendente que en los años 2000 Rusia entrara en el nuevo siglo con posibilidades gigantescas, es decir, el territorio más grande del mundo y sí, una coyuntura petrolera muy favorable. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, les recuerdo, enormes reservas de petróleo, gas, carbón, metales, una poderosa base industrial y científica que, les recuerdo, heredó de toda la URSS de forma gratuita. El país podría haber optado simplemente por la modernización y el desarrollo, salida a 3 océanos, una posición de tránsito ventajosa entre Europa y Asia. Es decir, lo tiene todo. Empezaron con una enorme ventaja. Sí, muchos países ni siquiera soñaban con algo así. Casi nadie tenía algo así. Pero en 26 años de gobierno de Putin, esta oportunidad fue simplemente destruida. En lugar de desarrollo, dependencia de materias primas de China, guerra, sanciones, aislamiento internacional, atraso tecnológico, fuga de capitales y de cerebros. Según diversas estimaciones, desde el inicio de la invasión a gran escala, más de 1 millón de personas han abandonado Rusia. Principalmente se trata de especialistas en TI, ingenieros y médicos. La mortalidad lleva años superando a la natalidad, aunque Putin designe por ahí algún año de la familia o día de la familia. ¿Qué año? Tú mismo has acabado con 1,5 millones de rusos. ¿Qué año de la familia? El resultado, por supuesto, es lógico. Un país que lo tenía todo, absolutamente todo, para convertirse en uno de los centros de poder, la Federación Rusa realmente podría haber sido eso. Pero eligieron el camino del autoaislamiento y la degradación. Y sabe, es difícil nombrar en la historia reciente de la Federación Rusa a una figura que haya causado, a Rusia tal daño como el que ha causado Putin, porque esto está lejos de ser el final. Y además, 1 millón de asesinos volverán de la guerra. Todo apenas comienza. Lamentablemente, debido a ese imbécil de búnker, cada día mueren personas inocentes.
tragedia en Kryvyi Rog. Les recuerdo que los rusos atacaron el centro comercial y de entretenimiento más grande de Kryvyi Rog, Solnechnaya Galereya. Ya se sabe de 16 fallecidos y 130 heridos, entre ellos 23 niños. Mis condolencias a los familiares y seres queridos de quienes perdieron a sus allegados y una pronta recuperación para aquellos que resultaron heridos. ¿Y saben qué? La forma en que se llevó a cabo este ataque es aterradora. Es decir, aquí ni siquiera el término terrorismo es suficiente. Fue un doble ataque. A las 16:30, en pleno día, un dron de ataque ruso golpea un centro comercial, un centro de ocio y comercio, donde en ese momento había muchos visitantes, y luego, cuando empezaron a rescatar a la gente, se produjo un segundo impacto justo en el mismo lugar. El segundo impacto fue realizado por un Shahed a reacción, que volaba a una altura ultra baja, 26 minutos después. Es decir, cuando llegaron los equipos de rescate, cuando empezaron a sacar a la gente, a sacarlos de entre los escombros con cortes de cristal, justo entonces golpeó el segundo Shahed a reacción, por supuesto, deliberadamente, por supuesto. Y estas imágenes las está viendo todo el mundo. Y esta escoria subterránea está furiosa por la vergüenza y por su incapacidad para capturar el Donbass. Es decir, él ya dice abiertamente, voy a matar a más civiles si no entregan el Donbass. Se lo está mostrando a todo el mundo. Y una vez más les recuerdo a nuestros socios que todo lo que Ucrania no destruya ahora del complejo militar industrial ruso será utilizado contra ustedes. Es decir, ustedes tienen una oportunidad única de destruir el programa de misiles ruso, de destruir las fábricas de producción de drones a manos de los ucranianos. Ya hemos leído decenas de materiales, incluidos, por cierto, los de representantes de la Alianza del Atlántico Norte, sobre que Rusia tiene la intención de atacar a uno de los países de la OTAN. Bueno, muchos ya están hablando de esto, simplemente difieren en las fechas de cuándo podría suceder. Ustedes bien pueden hacer que, para cuando llegue ese momento, la escoria calva o quizás sus cachorros, cuando crezcan, simplemente no tengan con qué atacar. Todo está en sus manos, tienen una oportunidad única, no hay que dejarla pasar. Bueno, amigos, cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. No olviden suscribirse al canal y ayudemos a nuestros guerreros de la 26ª Brigada de Artillería. Estos son los tipos que están en esta brigada, silenciosos, pero saben hacer su trabajo. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.